Estamos en Panamá, recibimos al maestro Atilio Borón aquí. Estamos en un podcast que es de Suntra y de los movimientos sociales. Bienvenido a Panamá, Atilio. Un gusto tenerte acá nuevamente. Bueno, muchas gracias. La verdad es un honor esta invitación y sobre todo en un momento tan álgido, ¿verdad? Como este, ¿verdad? Un momento muy complicado. Complicado para el pueblo panameño, para Latinoamérica y para el mundo. Tenemos a un Trump que ahora en su modelo 2.0 viene agresivo. ¿Qué nos dice Atilio? Que viene, yo creo que a tratar de recuperar el control total de América Latina y el Caribe, porque, a ver, Estados Unidos perdió ya el control de Asia, ¿verdad? Que es donde se encuentra el epicentro de la economía mundial. Hoy en día eso ya no está más en el Atlántico Norte. Ahí en Asia, digamos, entre China, la India, Indonesia, Malasia y por supuesto Rusia como acompañante de todo ese proceso, prácticamente Estados Unidos ahí no tiene gravitación o tiene una gravitación muy muy escasa. Su gran socio, ¿verdad? Y compinche que era Japón está realmente muy de capa caída, no puede hacer de gran ayuda. En Europa el mismo gobierno de Estados Unidos se encargó primero de destruir la unidad europea con el Brexit, sacando al Reino Unido de Europa y después debilitándola totalmente a Europa con gobiernos absolutamente dóciles y que no tienen ninguna capacidad de gestión en los asuntos internacionales. Fíjate tú que si esta charla lo hubiéramos tenido hace 10 años, hablando de Medio Oriente, tendríamos que haber hablado de Francia, de Inglaterra. Hoy en día no cuenta para nada. Entonces perdieron también Europa como un actor importante. Perdieron Asia. En África nunca han logrado hacer pie y entonces se vuelven hacia nosotros. No es casual, fíjate que la primera gira que hace el secretario de Estado, que es el canciller, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que es Marco Rubio, hace a América Latina y empiezan por ustedes, empieza por Panamá. Pero arranca por Panamá. No es casual que arranque por Panamá, ¿te das cuenta? Arranca por acá. Entonces me parece que tenemos que prepararnos para una larga lucha para defender la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá y, bueno, nuestros intereses regionales que se ven muy amenazados por Estados Unidos. Trump ha sido como una tormenta hoy día. El tema Canadá, el tema México, Groenlandia, el Golfo de México, el Canal de Panamá, sanciones arancelarias a Canadá, a México, a China, a Europa también la está amenazando. Sí, le dice que es cuestión de tiempo, ya le dijo ayer a las noches, le dijo, dice, no tengo pero ya es cuestión de tiempo, le va a caer. Mira, yo creo que son manotazos de ahogado, Saúl. ¿Qué quieres que te diga? Porque eso no resuelve nada. Es más, eso se le va a volver en su contra, porque si él pone, por ejemplo, un arancel, digamos, castigando a la producción mexicana que va a los Estados Unidos, por ejemplo, automóviles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las automotrices estadounidenses se trasladaron al otro lado de la frontera. ¿Por qué? Porque tenían una mano de obra mucho más económica, mucho más barata, etcétera, y además la tenían muy cerca. Bueno, esos autos que antes se podían pagar un cierto valor, ahora van a valer 25% más. Y si sigue aumentando, van a aumentar más. O sea, el consumidor norteamericano va a sentir los efectos de todo esto. ¿Cómo analizamos entonces todo lo que está ocurriendo también en Estados Unidos hoy? Los migrantes protestan, se organizan. Mira, Estados Unidos está en una crisis muy profunda, ¿no es cierto? A ver, tiene una sociedad muy polarizada, en el sentido de que se ha producido una concentración de la riqueza como nunca antes tuvieron ellos, nunca. Segundo, esa riqueza ahora se ha desplazado a Washington y controla el poder político. Fíjate que no es casual que cuando se inaugura la gestión de Donald Trump, las 4 figuras estelares que hubo ahí eran los 4 grandes dueños de las informáticas, ¿no es cierto? Y los ministros y todo lo demás estaban ahí en un segundo rezagados. ¿Por qué? Porque ya no pretenden llamarse una democracia, son una plutocracia, o sea, el gobierno de los ricos. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, y esto genera una tensión social y un conflicto social muy fuerte. Fíjate un dato, desde el año 1960 hasta el 2022, que creo que es la última medición, si tú miras qué fue
la participación. ¿Cómo fue la participación del 50% más pobre de la sociedad norteamericana en el ingreso nacional? Resulta que prácticamente esa no se ha movido. Fue del 10% en el 1960, y 60 años después seguía siendo 10%, 10.2, 10.3, pero lo cual, ¿de qué te habla? De una sociedad que se ha rigidizado por completo. La sociedad, el famoso sueño americano, viste que decían el American Dream, de que tú te esforzabas y podías ascender socialmente, eso se acabó. Entonces la gente está muy rebelde, está muy bronca, y ¿qué hace? Te vota a un tipo como Trump, que aparece diciendo yo voy a hacer que América sea grande otra vez. Es un demagogo, total, ¿verdad? Y no va a poder hacer eso, ¿verdad? Porque aunque él quiera, el resto del mundo cambió también. A ver, cuando en 1960 China no existía como actor protagónico en el sistema internacional. En 1960, digamos, la India mucho menos. Hoy en día resulta que vos, para mover alguna de las piezas de la economía mundial, necesitas tener en cuenta los intereses de China, de India, de Rusia, amén de, Arabia Saudita, los países petroleros, la OPEP, etcétera. Entonces, ellos, ante eso, te das cuenta, ante esa desesperación, van a tratar de asegurar lo más posible el control total de América Latina. Es importante algo que se está dando en los propios Estados Unidos. Hay un conflicto a lo interno y hay un conflicto a lo externo con el resto del mundo. Hay estados como Texas, sí, California y otros estados que están rechazando la política de Trump con relación a los migrantes. Claro. La contradicción allí, incluso Texas hace mucho rato está planteando su posible independencia como un estado de Estados Unidos. ¿Cómo vemos eso a lo interno? Y bueno, aparte de ese proceso de crisis muy profunda, ¿verdad? Texas y California tienen en la opinión pública de esos dos estados un grupo muy significativo de personas que dicen que no tenemos nada que ver ya con el resto de Estados Unidos, lo cual es gravísimo, un tema, ¿verdad? Que habla de una crisis impresionante. Lo vemos, digamos, como un proceso que tiene que ver con la exacerbación de la lógica capitalista hasta su extremo, ¿verdad? Y que hace que, la gente queda a la vera del camino, no tienen representación alguna. El movimiento sindical en Estados Unidos, tú sabes, para el sector privado no llega a ser el 9% de la población vinculada al sector privado. Es una cifra escandalosa para una economía desarrollada, ¿verdad? Hay un poco más en el sector público, los trabajadores pero ahora fíjate cómo que Trump se está dirigiendo en contra de ellos, está recortando no sé cuántas agencias federales, y esto hace que entonces muchos autores, incluso de derecha, ya no es la opinión que uno puede tener, claro, pero por ejemplo tanques de pensamiento de derecha como la corporación Rand habla de un posible declinar catastrófico de la gravitación de Estados Unidos en la arena mundial. Y eso nosotros, por una parte, dice, menos mal que el imperialismo se está debilitando y acabando, pero se vuelve más agresivo contra nosotros, que somos la región que ellos quieren tener como baluarte para protegerse de los competidores. Vimos la actuación de Petro frente a lo de Donald Trump, la extradición de colombianos, llevarlos esposados como delincuentes. Petro toma una posición firme frente a ese tema y Trump tiene que retroceder. Finalmente sí, han extraditado a los colombianos en condiciones dignas. ¿Cómo debe ser la respuesta de América Latina y del Caribe frente a la agresión de Trump? Mira, debería ser una respuesta unitaria si es que tuviéramos un conjunto de gobiernos que estuviera dispuesto a decirle parate a Donald Trump. Lamentablemente no tenemos muchos gobiernos de ese tipo. Tenemos a Petro, tenemos a Claudia Sheinbaum, tenemos a Xiomara Castro, está por supuesto los gobiernos de Venezuela, de Colombia y Cuba, pero digamos, tienes tus vacilaciones en Brasil, vacilaciones en Chile, un gobierno dispuesto a ser cipayo y servil totalmente con los Estados Unidos, como desgraciadamente el gobierno de mi país, el gobierno de la Argentina. Entonces, no tenemos una respuesta regional y tenemos que construir una respuesta regional, es fundamental. Lo mismo, una respuesta regional para defender el canal de Panamá.
¿no es cierto? Porque yo no dudo de la combatividad que puedan tener los amigos, las amigas y el movimiento popular en Panamá para defender el canal, pero es una pelea muy desigual. Es decir, no es que ustedes están defendiéndose de un pequeño país que quiera arrebatarles el canal, están defendiéndose de la gran superpotencia que está en declinación, pero aún así tiene 850 bases militares en todo el mundo y tiene el mayor ejército del planeta y tiene el mayor número de submarinos y de portaaviones y todo lo demás. Entonces, la defensa del Canal de Panamá debería ser, y creo que va a ser una causa de toda Latinoamérica y el Caribe. Es la única manera que nos podemos defender. Como fue en el pasado. Los pueblos, los gobiernos del mundo en Panamá hicieron causa con el tema del canal. Este pueblo en el 9 de enero del 64 gritó al mundo, aquí estamos, somos los panameños, exigimos nuestro canal, nuestro territorio, las áreas adyacentes, la salida de los norteamericanos. A Panamá le vamos a dedicar un espacio de tiempo, Atilio, pero siguiendo en Latinoamérica, el gobierno aquí también es cipayo, entreguista, gringuero, y eso no ahora. Históricamente la oligarquía aquí, que controla los poderes del Estado, es gringuera, ¿sí? Desde 1903 hasta aquí. Pero en el caso de América Latina y el Caribe, la respuesta, tú la planteas, en efecto, debe ser una respuesta unitaria. ¿Qué perspectiva tenemos en UNASUR hoy? Mira, está muy debilitado, te explico por qué. A ver, UNASUR tienes Brasil como uno de los actores más importantes, con un presidente Lula muy presionado porque tiene minoría en ambas cámaras del Congreso, tiene apenas una gobernación en todo Brasil, tiene menos del 10% de los municipios de Brasil y toda la gran prensa y los medios jugándole en contra. O sea, Lula hoy, en su tercera gestión como presidente, es una persona que tiene mucha menos capacidad de decisiones autónomas, ¿verdad?, que las que tenía en el pasado. Lamentablemente esta es la realidad. Yo lo he criticado mucho a él, respetuosamente, pero diciéndole, presidente Lula, ¿usted por qué se pone a opinar sobre las elecciones de Venezuela si cuando uno hace un examen riguroso ve que los partidos de la oposición, a la hora de presentar las actas que supuestamente demostraban el fraude, lo que presentaron no de ninguna manera probaba que había habido un fraude? Bueno, y él lo hace porque está muy presionado por la derecha, que le exige, digamos, para aprobar las leyes, que condene y que diga que Maduro es una dictadura. Esa es la realidad. Entonces, tienes para la UNASUR un problema con Brasil, segundo problema con Argentina. El de Argentina es un cipayo, es un sirviente de Estados Unidos, va a hacer lo que le diga Trump. O sea, ahí lo tiene. Chile, bueno, Boric se ha caracterizado por sus dudas, por su titubeo, por su falta de convicciones, yo digo, por la traición a los ideales que se esperaba que pudiera defender, producto de la gran revuelta popular del año 2019. Lamentablemente le quedó grande el cargo. Tenés un régimen golpista en Perú, tenés una oligarquía infame en Ecuador, que ha entregado el país a los gringos y a los narcos. Hoy en día, lo que tantas veces se repite, Ecuador es el país más peligroso del mundo en términos de las tasas de homicidio, etcétera, y que no quiere saber absolutamente nada con la UNASUR ni con América Latina. Cerraron la sede de la UNASUR, que estaba allá en el centro del mundo, ¿no? Ese suburbio ahí de Quito, centro del mundo. Cerraron. O sea que hoy en día no tenés con qué empezar a armar la UNASUR. Tenemos a Petro, ¿verdad?, que puede ser. Ahora el gobierno nuevo del Uruguay, que empieza en marzo, con el Frente Amplio. Frente Amplio, con Yamandu Orsi, que es un buen hombre, que tiene buenas intenciones, pero una UNASUR sin Brasil y sin Argentina y sin Chile está muy debilitada. Pero bueno, igual hay que hacer esfuerzo. Yo acá voy a repetir algo que Fidel dijo 100 veces y que habría que decirlo otras 100 veces más. Ninguna derrota es definitiva, así como tampoco ninguna victoria es permanente, ¿no es cierto? Para que nosotros no nos envalentonemos. Claro. Ahora, podemos entender también entonces que a pesar de las condiciones que están en América Latina y el Caribe, a pesar de ello, la política de Trump es atacar también a sus propios socios. El caso de Milei también se habló de imponer aranceles. El caso de, por ejemplo,
De igual forma, cómo se refiere Trump a la Unión Europea, que son sus socios en la OTAN, etcétera. ¿Cómo entendemos ese ataque al propio Mulino, que es un servil también aquí? Lo que pasa es que, vuelvo a repetirte, es una nave que está seriamente averiada y entonces él no puede hacer ninguna concesión, según él, a sus aliados, y tiene que sacarles y extraerles todos los recursos que sea posible a la Unión Europea, a los países de América Latina, a los asiáticos que se dejen de alguna manera arrebatar sus recursos. El problema es que allá en Asia tiene problemas muy muy serios que no lo puede hacer, y además, desgraciadamente para nosotros, aunque sería una fortuna con otro marco internacional, este es el continente más rico en materia de recursos naturales, el continente que tiene más agua, tiene petróleo, tiene gas, tiene biodiversidad, tiene capacidad de alimentación. Tenemos, somos un emporio de recursos naturales, y esta frase no es mía, la dijo el que fuera el secretario general de la UNASUR, ¿no es cierto?, en la época de Chávez, se me fue el nombre ahora, un venezolano ilustre, tal vez tú te acuerdas, dijo, el problema que tenemos nosotros es que atraemos demasiado los intereses de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ali Rodríguez, el nombre de la persona que se me iba en ese momento. Ali decía siempre, dice, somos un emporio fenomenal de recursos naturales, lo que pasa es que tenemos que defenderlo, y hay gobiernos cipayos que están dispuestos a entregarlo a cualquier precio. Y es lo que está tomando los Estados Unidos, los recursos de los países. Claro. Quiere decir que podríamos estar pensando en posibles agresiones militares en América Latina. Yo no las descartaría. Mira, te diría lo siguiente, el Marco Rubio tiene entre sus delirios la posibilidad de armar un Playa Girón 2 e invadir a Cuba. Él quiere eso. Yo creo que no lo va a lograr hacer, no lo va a poder hacer, porque además si lo hace va a ser derrotado. Pero Trump es más vivo que él. Es decir, Marco Rubio es un tipo obsesionado con derribar a la revolución cubana. Trump tiene un interés diferente. Ojo con Trump por lo siguiente, porque Trump es mucho más astuto de lo que mucha gente piensa. Alguna gente piensa que Trump es una especie de niño rico caprichoso, pero es un tipo que, a pesar de que de repente se lanza con sus bravuconadas, piensa dos veces. Marco Rubio, por ejemplo, quiere ser presidente en el 28, Estados Unidos. Sabe que para hacer eso tiene que seguir a pie juntillas todo lo que le diga Trump. Y Trump no tiene interés en armar un desmadre ahora con Cuba, mucho menos una intervención militar. Pero, ¿sabes cuál es el otro problema? De que si las cosas en Estados Unidos se ponen muy espesas, no deberíamos descartar que Trump haga una reforma constitucional que permita la reelección indefinida de los presidentes. O sea, copiando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿te das cuenta? Ojo con ese tema. Ojo con ese tema. Hasta ahora nada más son una reelección, ¿no? Claro, bueno, igual que en Estados Unidos, pero él ahora puede decir, bueno, pero esta otra empezamos de vuelta, y además, mira, tiene mayoría en ambas cámaras. Sí, y tiene momento, ¿no? Y tiene la Corte Suprema, tiene 6 votos de los 9 de la Corte Suprema, son de él. Son de él, o correcto. sea que conservadores igual que él. Conservadores, y tiene 25 gobernadores de los 50 gobernadores de Estados Unidos. O sea, que con un poco de dinero te compra 1 o 2 más, ya tiene mayoría absoluta. ¿Por qué te digo esto? Porque para poder aprobar la reforma constitucional tiene que tener la mayoría en ambas cámaras, tiene que tener de alguna manera el visto bueno de la Corte Suprema, y tiene que tener la mayoría de los estados. Ya tiene 25 en el bolsillo. Falta uno nomás. Y va y los compra y pone el dinero. O sea, ha puesto el dinero siempre de cualquier manera. Hablando un poco de Venezuela, tú has mencionado mucho Venezuela, pero mandó Trump un enviado a hablar con Maduro en estos días. Sí. ¿Cómo interpretamos eso? Mira, yo creo que vamos a ver, en principio la idea era para facilitar la devolución de algunos de los prisioneros norteamericanos que había en Venezuela. ¿Te acuerdas de esa invasión que trataron de hacer? Por Colombia, ¿no? Con Duque. No, la que vino por mar. Vino por mar. Imagínate estos tipos, fíjate vos el desprecio, la subestimación que tienen los gringos por nosotros. Ahora, llegan por mar, pero también salen de Colombia. Sí, no, salen, sí. Esto, el contingente estaba formado por gente que venía
Colombia, sí, seguro. Y se fueron por mar hacia Lo que pasa es que no podían entrar por Colombia porque hay todo, entrar por el Zulia es una complicación muy grande, por los bosques, por los ríos, por los montes. Entonces entraron por mar. Y fíjate, subestimaron tanto a la gente y a la revolución bolivariana que pensaban que cuando bajaran los gringos los iban a salir a recibir con grandes banderas. Los pescadores los pusieron presos ellos mismos, ni siquiera tuvieron que avisar a la Guardia Nacional. Primero los apresaron, después dijeron, mira, acá tenemos algunos pericos que se vinieron, los tenemos todos ataditos, vénganos a buscarlos. Y entonces, de esos, 6 eran gringos. Y entonces Estados Unidos estuvo presionando, finalmente mandaron a este personaje y Maduro consistió, bueno, hacemos esto, habrá que ver a cambio de qué. Pero en todo caso parecería ser que siguen más o menos un curso de relativa normalización, aunque no se ha para nada levantado el bloqueo que está sufriendo Venezuela, que es muy grave, ¿no? Es el arma predilecta de los norteamericanos. Casualmente, utilizar el dólar, el bloqueo, como una moneda de castigo, de influencia geopolítica, de querer imponer su designio a los países. Claro. Todo esto también empieza el BRICS a tratar de romper esa hegemonía. Claro, con mucho cuidado, pero sabes, Saúl, porque si lo haces muy de golpe, Trump te mete un arancel del 100%, ya le dijo, y por eso el otro día salió Putin a decir, no, nosotros no estamos planteando una moneda alternativa. Lo que estamos haciendo es trabajar con nuestras propias monedas. Intercambio entre los países. Entre los países, claro. Y nacional de cada lo cual tiene el mismo efecto, porque fíjate que el dólar, que hace 20, 25 años era la única moneda del comercio internacional, hoy en día maneja más o menos el 55% del comercio internacional, o sea, un descenso vertiginoso de la gravitación del dólar, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante avanzar con mucho cuidado en eso, ¿verdad? No provocar innecesariamente con alguna medida, en tanto y en cuanto puedas tú buscar alguna alternativa para evitar caer en la trampa del dólar. Entre el tema de la trampa del dólar, de las sanciones, que es lo que el arma de hoy de Trump es los aranceles, sí. Incrementar los aranceles, etcétera y demás. China anuncia ir frente a los aranceles 10% que se le aumentó, anuncian ir a la OMC, sí. Pero también van a dar otra medida. ¿Cómo entendemos? Es Estados Unidos, el consenso de Washington, es la globalización, el neoliberalismo impuesto de ellos, y Trump ahora se presenta como un anti-globalista. Trump está rompiendo el Tratado de Libre Comercio que tenía con México y con Canadá, está rompiendo con el consenso de Washington, porque evidentemente se dio cuenta de que ese consenso a la larga no los favoreció, se convenció de que las sanciones, lejos de facilitar las cosas, se revierten en contra de Estados Unidos. Fíjate lo que pasa con Rusia. Rusia es el país que tiene más sanciones en su contra, mucho más. Por ejemplo, Venezuela tiene 900 y pico, 930, 935. Cuba tiene unas 400. Rusia tiene casi 19.000 sanciones y es la economía que más ha crecido en Europa y es la que más está a pesar de la guerra. A pesar de la guerra. Y yo creo, claro, porque lo que pasa es que Rusia, debido a las sanciones económicas, tomó una decisión radical. Me desentiendo de Europa y me desentiendo de Estados Unidos y reoriento todo mi comercio hacia el sur. ¿Por qué? Porque en el sur tengo 6, 7 mil millones de personas. El grueso de la población mundial está en el sur, así que chau Europa, chau Estados Unidos, y eso ha significado, ¿verdad?, un florecimiento de la economía rusa a pesar de las sanciones. Entonces, como las sanciones no funcionan, lo que hace este hombre es ver si con las tarifas, con los aranceles, puede llegar a controlar a sus competidores, pero tampoco le va a funcionar porque eso se va a revertir en contra del pueblo americano y va a aumentar la tasa de inflación allá. Muy bien. Atilio, ¿es Donald Trump fascista? ¿Neofascista? Tiene algunos gestos que son claramente propios de un neofascista, su racismo, el supremacismo de la raza blanca, su desprecio por los pueblos originarios, claramente lo califican a él como un fascista, lo mismo que a Elon Musk, ¿no es cierto?, el multimillonario ese. Ahora, la política que él hace no es la política que hicieron los gobiernos fascistas del siglo pasado, pero el fascismo también fue cambiando, mudando
dudando de piel, ¿no es cierto? Pero sí, claramente intenta imponer un orden basado en la fuerza, en el terrorismo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo cuando vienen y aprietan a los gobernantes de los países de Centroamérica, el Caribe, Panamá, etcétera, es una forma tal vez más sofisticada de terrorismo, pero es terrorismo, y el fascismo fue definido siempre como la dictadura terrorista del gran capital. Y cuando ves a esos 4 personajes en la ceremonia inaugural, te das cuenta que efectivamente es una dictadura terrorista del gran capital. El fascismo nació en Europa, en Italia específicamente, hoy está de vuelta también allí, Meloni, en los países nórdicos, etcétera. Claro. ¿Cómo interpretamos Vox en España? Porque por el fracaso justamente de la economía capitalista en producir los bienes y en distribuir los bienes que había prometido producir y distribuir. O sea, hay una gran frustración en todos los países del capitalismo avanzado en relación a la democracia. La gente ha dejado de creer en la democracia. Por ejemplo, hay un número creciente de personas menores de 35 años de edad que en Estados Unidos y en Europa ya te dicen de que es mejor una economía centralmente planificada que una economía de mercado, lo cual encendió las luces de alarma en Davos, te das cuenta, porque estamos perdiendo la legitimidad popular. El capitalismo siempre gozó a favor de su inmenso aparato de propaganda, que es fenomenal, un apoyo de las mayorías sociales, y esto lo están perdiendo. Entonces, la respuesta de esto es, bueno, crear un orden fascista, ¿verdad?, que aseguren la supremacía apelando a la violencia, porque nada más contrario a los derechos humanos y a la legalidad internacional que poner preso, mandarte los esposados y con grilletes en los pies a pobres tipos que fueron a los Estados Unidos simplemente porque querían tener un trabajo. Promovidos por ellos. El sueño americano. Causados, digamos, además por las políticas que ellos impusieron en América Latina y el Caribe. ¿A dónde van a ir esa gente? ¿Van a ir con las pateras a llegar hasta Europa, cruzando el Atlántico? No pueden, entonces van a Estados Unidos. Por eso tiene un y además te digo, en pocos segundos, tienen un problema insoluble, y es que la competitividad de Estados Unidos está garantizada en buena medida por la legión de inmigrantes ilegales que trabajan por menos de la mitad del salario mínimo oficial de los Estados Unidos. Y por eso es que las empresas, los empresarios en el campo, en la ciudad, las empresas constructoras, todos están diciendo, acabemos con esto, porque yo puedo competir con la producción de China, con la producción de Vietnam. Hay que tener muy en cuenta que Vietnam está pegando un salto impresionante porque tengo una mano de obra barata y que no se sindicaliza ni nada. Pero si ustedes me quitan eso, yo salgo del mercado. No puede competir. No puede competir. Es la mano de obra barata la que acceden a ellos los migrantes, ¿no? Exactamente. Y es la que mueve parte de esa economía. Pero mira, yo te puedo asegurar que, por ejemplo, economías como las que hay en California o en Texas funcionan y tienen ese grado de eficiencia porque tienen una mano de obra que está trabajando muy por debajo de los estándares laborales que deberían cobrar, digamos, en cualquier otro país del mundo. Fue lo que encontraron las grandes multinacionales en Asia, en África. Para explotar, y por eso se mudaron allá. Ahora Trump dice que vengan acá, sí. Lo dijo en Davos, vengan acá o los sanciono. Claro, sí, pero lo que pasa es que los empresarios van a decir, bueno, vamos para allá, pero tú nos estás echando a la gente que puede trabajar. Además, lo que pasa es que en Asia ellos encontraron una mano de obra más educada. Este es el otro tema. O sea, tú cuando miras los migrantes latinoamericanos y caribeños, en general es gente que ha sido víctima de las políticas neoliberales, que no tuvo buena educación, que no tuvo buena atención médica, etcétera. Eso no pasa cuando ellos fueron a China, ¿no es cierto? Sobre todo cuando fueron a China, porque se encontraron con una población más preparada. Entonces, están metidos en una situación muy, muy complicada, y por eso el recurso a la violencia, que yo creo que no les va a funcionar. Es más, yo mismo creo, tal vez me arriesgo, que estos gestos tan bravucones de Marco Rubio y esa gente al cabo de un tiempo van a dar lugar a una actitud diferente, ¿no es cierto? Porque por ese lado no van a poder avanzar mucho. Quiero agradecerte, Atilio, esta oportunidad que has tenido aquí en Panamá con nosotros, con este podcast que es de los trabajadores de la construcción y de los movimientos sociales de Suntran, y sigue vigente el pensamiento de la patria grande, el pensamiento de Bolívar, la integración, el desarrollo que podemos ver incluso en nuestros países de América Latina y el Caribe frente a los que
retoma Trump, el destino manifiesto, la doctrina Monroe, etcétera. Sigue absolutamente vigente más que nunca, ¿no? Ya lo había dicho Bolívar esto, uno lee los textos de Bolívar de 1814, 1815, el hombre había visto esto con una claridad extraordinaria, después Martí, tantos patriotas de la patria grande. Nosotros tenemos realmente que avanzar como dé lugar en el proceso de unidad continental, porque de lo contrario nos vamos a convertir, ¿verdad?, en una colonia, en una especie de jardín botánico de los gringos, y sería realmente una pena enorme para nuestra gente que está sufriendo mucho, ¿verdad?, en todos los países. Un retroceso social y cultural tremendo, y entonces tenemos que hacer lo imposible para revertir ese proceso, y yo los felicito a ustedes en el soundtrack que están haciendo esta labor, por ejemplo, esto mismo de difundir las ideas, apelar a las redes sociales, porque son el único espacio que tenemos para hacer oír nuestras voces como las tuyas, Saúl, que vi ayer en el Instagram, que los medios convencionales jamás nos van a dar un espacio para decir eso. Las redes sociales juegan un papel determinante. Ahora Elon Musk va cortando también a que quiere, pero están abiertas y se pueden utilizar por ahora. Mira, no la han podido dominar del todo. No la pueden dominar del todo. Además, en cuanto lo intenten dominar, ya van a aparecer algunas otras redes sociales, por ejemplo, donde vas a tener más con TikTok. Con TikTok o con el Sky Blue, digamos, hay otras alternativas. No pueden controlar este fenómeno. Entonces, de ahí la desesperación que se nota en los grupos dirigentes de Estados Unidos. Excelente, Atilio. Gracias por estar con nosotros. Vas a estar con alguna jornada de formación. Y bueno, seguimos en la lucha. Desde Panamá seguimos en la lucha en América Latina, el Caribe, nuestra solidaridad, y también estamos pidiendo solidaridad con el pueblo panameño en esta dura batalla que vamos a librar. Y la van a tener porque ese canal es de Panamá, pero es un canal que nos representa a todos los latinoamericanos, que lo sentimos como nuestro, pero es panameño hasta la médula, y no vamos a retroceder para nada ante este impulso avasallador de Estados Unidos. Sin duda. Los panameños tenemos dos problemas. Primero, la oligarquía corrupta vendepatria que tenemos desde 1903, y corrupta porque le roba al pueblo panameño sus recursos, la plata del canal, la plata de las áreas revertidas, los impuestos, etcétera. Son delincuentes cuello blanco, le llamamos acá. Y hemos dicho que hay una mafiocracia, que es la que controla los poderes del Estado. Tienen sus piones, lo sientan en la Presidencia de la República, en la Asamblea Nacional, en la Corte Suprema. Un problema de los panameños que tenemos que resolver. Pero, sin duda, los panameños, un pueblo que se enfrentó a los norteamericanos durante todo el siglo XX y parte del siglo XIX, con piedras y palos, pero con una voluntad firme de hacer defender lo que era en ese momento usurpado por los gringos, que ahora tenemos en la mano. Tenemos contradicciones a lo interno, pero no cabe duda que vamos a defender nuestra soberanía. Y contarán con toda la solidaridad de los pueblos de América Latina, no sé si de los gobiernos, porque hay algunos gobiernos que no representan, pero los pueblos están absolutamente con ustedes. Gracias, Atilio, y hasta la próxima. Hasta la próxima.